Muchas gracias, pastor. Qué bendecidos somos como iglesias, de verdad, de tener al pastor Carlos como el pastor de la iglesia. De verdad que no solamente en mi vida lo considero como un mentor, ¿verdad? Como alguien que semana a semana enseña la palabra de Dios, y cada uno de nosotros somos bendecidos de cómo Dios lo usa, ¿verdad? Para bendecir nuestra vida, ¿verdad? Pero también lo considero un amigo. Muchas gracias, hermano, por la oportunidad, el privilegio de estar parado aquí al frente y como parte de Iglesia Vida que soy, de traer este mensaje, un mensaje que Dios ha preparado, que Dios de alguna manera ha puesto en mi corazón para compartirlo contigo, la iglesia de la cual soy parte, de Iglesia Vida. Y mira el título de este mensaje: sé dichoso, bendecido y feliz. Yo no sé si tú sabes, pero el plan de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de todas las personas, el plan de Dios es que seamos este tipo de personas, que seamos personas felices, bendecidas, dichosas. Dice en Jeremías 29:11, dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Es Dios diciendo estas palabras: planes de bien y no de mal, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿No es maravilloso el Dios que tenemos? ¿No es maravilloso el plan de Dios para nuestras vidas? Que Dios nos creó para que seamos personas que viven vidas en abundancia y que no estamos viviendo vidas en dolor, vidas en calamidad, vidas en sufrimiento, sino que Dios nos creó a ti y a mí para ser personas que en Él somos personas felices, llenas de vida, vidas en plenitud. Y hoy vamos a ver un pasaje que habla y nos da algunas características de cómo ser personas felices. Hoy vamos a ver el Salmo 1 del libro de los Salmos. El libro de los Salmos en el Antiguo Testamento tiene 150 salmos. Algunos dicen que estos 150 salmos se escribieron en un periodo de 1000 años, ¿no? Y hoy vamos a ver el capítulo 1 de ese libro de los Salmos, el Salmo 1. Y antes de empezar y de darle lectura a la palabra de Dios, yo les voy a pedir, por favor, que oremos para que Dios hable a nuestras vidas. Así que cierra tus ojos un momento. Vamos a hacer una oración muy corta pidiéndole a Dios que hable a nuestro corazón. Padre, te rogamos, Señor, clamamos a ti esta tarde, Señor, para que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Queremos, Señor, ser personas dispuestas, Señor, en recibir tu palabra, que tu palabra sea sembrada, Señor, como una semilla que, Señor, sembrada en nuestros corazones y en nuestras vidas, va a dar fruto, Señor, en su tiempo. Fruto bueno, Señor, y mucho fruto para tu gloria, Señor. Habla nuestra vida, Señor, que seamos transformados por tu palabra, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que, bueno, vamos a entrar en materia, iglesia, y les voy a pedir que ahí, desde su lugar, ustedes me acompañen con su vista a darle lectura a este hermoso salmo, el Salmo 1. Y dice de esta manera, dice: dichoso el hombre o la persona que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Fíjese lo que dice aquí, dice: todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y este salmo comienza con una palabra diciendo: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Dichoso. ¿Qué es una persona dichosa? Bueno, una persona dichosa es una persona feliz, una persona bienaventurada, una persona que es bendecida por Dios, una persona que le va bien en la vida, que vive vidas plenas, una persona que disfruta y vive una vida en abundancia. Y el salmo comienza: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser esa persona que describe este salmo?
Levanta tu mano si quisieras ser feliz en la vida. Levanta tu mano. La mayoría de nosotros, creo que todos, aunque algunos no hayan levantado la mano, yo creo que el anhelo y el deseo en nuestra vida es ser felices. ¿Cómo se ve una persona feliz? Bueno, una persona feliz generalmente es una persona sonriente. Generalmente es una persona que tiene buena actitud, ¿verdad? Tiene sentido, buen sentido del humor. Una persona dichosa, feliz, es una persona que tiene una actitud positiva. Es una persona amable que trata bien a los demás. Una persona feliz es una persona que practica el agradecimiento generalmente, ¿verdad? Inmediatamente cuando tú ves a una persona venir y la ves con una sonrisa, la ves con una buena actitud, y inmediatamente sabes que esa persona está feliz. Oye, ¿qué te pasó? Te veo que vienes muy feliz, ¿no? ¿Les ha pasado? Hay personas que se les nota que son personas felices, ¿verdad? Entonces, la realidad, iglesia, es que todos, absolutamente todos, los que estamos aquí en este lugar, los que estamos en esta reunión, y también la gente allá afuera, tiene el anhelo, tiene el deseo de ser felices. Todos nos levantamos cada día en la mañana, despertamos en la mañana y nos levantamos de la cama motivados por el deseo de ser felices. Todos anhelamos que nos vaya bien en la vida. Esa es una verdad, esa es una realidad. Nadie de nosotros nos levantamos un día de la cama y tenemos el deseo que nos vaya mal, ¿verdad que no? La verdad que no, nadie quiere levantarse de su cama un día y dice, ¿sabes qué? Me voy a preparar un café. Y cuando me prepare mi café, ojalá que se me derrame en la mesa y que me caiga sobre la ropa, ¿verdad que no? Sería tonto pensar eso, sería insensato. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana listos para ir a trabajar y con el deseo de que a mitad del camino se nos ponche una llanta del carro? ¿Verdad que no? Sería insensato pensar de esa manera. Ninguno de nosotros, o cuántos de ustedes, yendo a una cita con el médico, yendo a una cita con el doctor, llevan el deseo de que les den una noticia, no sé, de que, ¿sabes qué? Mira, ojalá, pienso en ir al doctor y ojalá que el doctor me diga que traigo el colesterol hasta el tope o que traigo, no sé, el azúcar en nivel alto. ¿Verdad que ninguno de nosotros? No, nos levantamos con el deseo de recibir buenas noticias, de alcanzar metas, de lograr nuestros sueños, de lograr proyectos en la vida. Queremos que nos vaya bien, queremos que los planes que hacemos en la vida podamos alcanzarlos, lograrlos. Ese es el deseo de cada uno de nosotros, cristianos o no cristianos. Deseamos que nos vaya bien en la vida. Y ahora estaba pensando en las cosas que la gente, en las cuales la gente busca la felicidad, ¿verdad? Muchas veces la gente o las personas o incluso nosotros mismos hemos buscado la felicidad en lugares equivocados. Lugares que son, no sé, cosas que son efímeras, cosas que son pasajeras, ¿no? Por ejemplo, la gente busca la felicidad en el dinero. ¿Han conocido personas así? O quizá tú mismo que estás aquí has buscado la felicidad en el dinero, en trabajar, hacer dinero, y piensas que ahí vas a encontrar la felicidad. ¿Les ha pasado? ¿Han conocido personas así? Y basta, iglesia, con que de repente, no sé, nos hagan una tranza, nos cometan algún fraude, de repente nos dan la noticia que tenemos una enfermedad o un familiar tiene una enfermedad donde el tratamiento es carísimo y el dinero se nos va así, se esfuma de nuestras manos, se esfuma de nuestra cuenta de banco. ¿Les ha pasado? ¿Han conocido personas así? Bueno, ¿por qué? Porque si ponemos la felicidad en alcanzar y tener mucho dinero, es algo que eventualmente se va a ir de nuestras manos. No podemos poner tú y yo la felicidad en este tipo de cosas. Quizá, no sé, por ejemplo, hay personas que ponen y buscan la felicidad en la belleza. Conocen a personas que van y casi viven en el gimnasio. ¿Por qué? Porque quieren verse bien. Ahora, déjame decirte algo, no tiene nada de malo esforzarse, trabajar,
a ganar dinero y ciertamente el tener dinero, el ir al gimnasio, el comer saludablemente, el querer verse bien, ciertamente eso trae algo de felicidad a nuestra vida, eso trae algo de alegría a nuestra vida, no podemos negarlo. A lo que me refiero, iglesia, es que no podemos nosotros depositar en esas cosas, en el dinero, en la belleza, quizá en la salud, ¿verdad? En la fama, en la aceptación de otras personas hacia nuestra persona. No podemos depositar y confiar en eso, que ahí vamos a ser completamente felices, porque cada una de esas cosas son cosas temporales, que un día van a pasar, que un día se van a acabar. ¿Cuántos de nosotros no nos enfermamos, por ejemplo? No podemos depositar y decir que si estamos saludables vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque todos enfermamos, porque todos un día en nuestra vida vamos a enfrentar la enfermedad. Así es que estas cosas ciertamente pueden traer algo de alegría, pero es una alegría pasajera. Y Dios, la felicidad que nos ofrece, es una dicha, una bendición eterna que trasciende esta vida, una bendición que va más allá de lo que nosotros podemos ver en esta vida. La bendición de Dios es para siempre. La felicidad que Dios nos ofrece es para siempre. La pregunta para ti es el día de hoy: ¿en qué estás buscando tu felicidad? ¿En qué estás buscando tu bienestar? ¿En qué estás buscando tu dicha? ¿En el dinero? ¿En la belleza? ¿En la salud? ¿En ser aceptado por otras personas? A lo mejor te hace feliz tener muchos likes o muchos seguidores en tus redes sociales. ¿En qué estás depositando o en qué estás buscando la felicidad? Sin duda, Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que tengamos vidas plenas, que vivamos vidas en abundancias. Y en el Salmo 1, Dios nos da dos cosas que debemos hacer para ser dichosos, bendecidos y felices. Fíjense lo que dice el primer versículo de este salmo, y esta es la primera cosa. Dice: dichoso el hombre o la persona que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿Se dan cuenta? En letra grande está no, dichoso, feliz, bienaventurado. Le va bien a la persona que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Si quieres ser bendecido, si quieres ser feliz, hay cosas que tú y yo no debemos hacer. ¿Qué cosas? Bueno, seguir el consejo de gente mala, detenerte en la senda de los pecadores, cultivar la amistad de gente que desprecia a Dios. Fíjate que generalmente sucede de esta manera. Generalmente buscamos un consejo cuando vamos a tomar una decisión acerca de alguna situación. No sé, quizás estás pasando por problemas en tu matrimonio y necesitas un consejo de una persona. Quizás estás a punto de abrir tu propio negocio y necesitas el consejo de una persona. Yo no sé qué decisiones estás a punto tú de tomar en tu vida actualmente, pero generalmente cuando vamos a tomar algunas decisiones en nuestra vida, buscamos el consejo de otras personas. Bueno, este salmo nos dice que no debes seguir el consejo de aquellos que no viven bajo la voluntad de Dios. La cosa está en que generalmente cuando buscamos el consejo en personas que no buscan a Dios, que no aman a Dios, que no conocen a Dios, es porque muchas veces ya nuestro corazón está inclinado a un deseo que está fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si en realidad quisiéramos hacer lo que Dios nos manda hacer, vendríamos a su palabra,
vendríamos a la gente que ama a Dios, a gente madura en la fe, ¿verdad? Pero generalmente ya nuestra inclinación, queremos que alguien nos endulce el oído, que alguien apruebe algo en lo que ya nuestro corazón está inclinado. Por ejemplo, la jovencita que es cristiana y que bien sabe que el muchacho que está conociendo o que le está pretendiendo no es cristiano, ¿verdad? Sabe muy bien lo que Dios dice en su palabra acerca de eso. Quizás sus papás ya la han aconsejado acerca de eso. Ella sabe muy bien lo que tiene que hacer. Pero ¿qué tal cuando va con sus amigas y pide consejo de amigas o amistades, amigos que no conocen, que no aman y que no buscan de Dios? Generalmente le van a decir, pues tú dale, tú ve, conoce, solamente tienes una vida, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que trae dolor a la vida de la persona, que trae sufrimiento a la vida de aquella persona que sigue, que busca. Fíjate, seguir es ir detrás de algo, es buscar algo. El seguir es una decisión. Así es de que esta es una advertencia para ti y para mi iglesia, de que tú y yo, si queremos realmente ser felices, ser bendecidos en la vida, tú y yo no podemos tomar la decisión de ir, seguir, buscar el consejo de aquellas personas que no aman al Señor. Y más o menos ocurre de esta manera. Vas, pides un consejo, ¿verdad? Dice, no debes seguir el consejo de gente mala o de gente pecadora, gente que no conoce a Dios, que no busca de Dios, ¿verdad? Y generalmente vas, te dan un consejo y luego dice que no debes detenerte en la senda de los pecadores. ¿Qué es detenerse en la senda de los pecadores? ¿Alguna vez has ido por un centro comercial y de repente vas caminando y te llama la atención quizá alguna prenda, una chamarra, un vestido, un pantalón, una camisa, y te quedas y te detienes y empiezas a considerar y empiezas a pensar, eso seguramente se ve bien en mí, ¿no? Y muchas veces esa ropa que estás viendo, esa prenda que estás viendo, ni siquiera te queda, ni siquiera va contigo, ni siquiera se te ve bien, ¿verdad? Así es el pecado en la vida del creyente, así es el pecado en la vida del cristiano. Si tú vas y pides el consejo de la gente que no ama a Dios, ¿verdad? Generalmente vas a ir y te vas a detener y vas a contemplar ese consejo que te dieron para tomar una decisión, porque los consejos que pedimos son para tomar decisiones, ¿verdad? Empiezas a contemplarlo y empiezas a decir, me gusta, me late, se me hace que sí le voy a dar por ahí, ¿no? Y después viene lo siguiente, dice que no debemos cultivar la amistad de gente que desprecia a Dios. Generalmente pedimos el consejo, consideramos el consejo y después comenzamos a actuar, comenzamos a relacionarnos con esas personas, comenzamos a actuar como esas personas y terminamos totalmente alejados de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y el desobedecer y el vivir una vida fuera de la voluntad de Dios trae dolor, trae sufrimiento a nuestras vidas. Y eso nos aleja del plan de Dios, que el plan de Dios es que seamos felices, dichosos, bienaventurados. Generalmente así sucede. Así es que esta es la advertencia. Elige bien tus amistades, iglesia. Elige bien de las personas, de quienes te vas a rodear. Elige bien a las personas con las que te vas a asociar, con las personas con las que vas a compartir tu vida. ¿Sabes tú que los amigos con los que nos rodeamos pueden, fíjate, las personas con las que te rodeas pueden determinar el éxito o pueden determinar el fracaso en tu vida? ¿Escuchaste bien eso? Las personas de las que te rodeas pueden determinar en tu vida que seas una persona bendecida, feliz, bienaventurada, o que seas una persona fracasada, que vive en dolor, que vive en desdicha, que vive en calamidad. Así de importantes son las amistades. Proverbios 13:20, fíjate lo que dice esto: camina con los sabios y te harás ¿qué? Y te harás sabio. Júntate con los necios y te meterás en dificultades, te meterás en problemas. Qué importantes son las amistades en nuestras vidas. Qué importante son las personas de las cuales nos rodeamos.
Todos sabemos, el que con lobos anda, aullar se enseña. Dime con quién andas y te diré quién eres. Todos sabemos, son dichos populares. Esa es una realidad, iglesia, esa es una verdad. ¿Sabes? Dios nos diseñó a ti y a mí para relacionarnos con otras personas. Dios nos diseñó para que tengamos amigos. En Génesis 2:18 dice que Dios vio al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le voy a hacer una ayuda adecuada. Y Dios quiere que tú y yo nos relacionemos con otras personas. Dios quiere que tú y yo tengamos amistades. Y fíjate que fuimos diseñados de esa manera, y Dios nos dio a todos la capacidad de hacer amigos. Y claro, por supuesto, para algunas personas es súper fácil hacer amigos, ¿a poco no? ¿Han visto o conocen personas que son súper amigueras, que donde quiera que llegan empiezan a hablar con todas las personas, empiezan a relacionar, ¿verdad? Por otro lado, hay personas que nos cuesta más, ¿verdad? Nos cuesta más entablar amistades, ¿verdad? No es tan fácil para algunas personas, pero independientemente de la cantidad de amigos, ¿verdad? No importa tanto la cantidad de amigos, importa más la calidad de las amistades que tienes. Ve su carácter, ve la forma de comportarse, ve si aman a Dios, ve si respetan a Dios, ve si tienen temor por Dios, ve si esas personas tienen buenos valores, ve si esas personas son personas que si estás caído te van a levantar, ve si esas personas pueden edificar tu vida. Eso es lo importante. No importa tanto la cantidad. Puede que tengas uno, o puede que tengas dos o tres. Lo importante es que te rodees de personas que aman a Dios. Mira, los amigos tienen el poder de influir, fíjate, en tus pensamientos, en tus hábitos, en tu manera de comportarte, en la manera en que actúas, las decisiones que tomas, que finalmente, al final del día, pueden ser de bendición o de maldición a tu vida. Ese es el poder que tienen las amistades, iglesia. Por eso es importante este mensaje. Por eso este mensaje es relevante para tu vida, porque todos tenemos personas con las que nos relacionamos. Ahora es importante analizar, reflexionar y ver cómo están tus amistades, ¿no? Mira, ve estos letreros aquí. Y dice que peligro, amistad peligrosa. Algunas personas tú debes de ponerles de alguna manera, quizá imaginariamente, ese letrero: peligro, no entres en esa relación, porque vas a salir lastimado, porque te van a alejar del propósito que Dios tiene para tu vida. Existen amistades que son un peligro a nuestra vida. Su influencia tiene el poder de apartarnos de Dios, del propósito de Dios, y muchas veces de las personas que nos aman. ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos niños, por ejemplo, verdad, que llegaban a tocar la puerta tus amigos y venían con el balón y ahí venían y te llamaban y ahí de repente estaban jugando el balón y te invitaban a salir, verdad? Pero tú sabías muy bien que tenías la responsabilidad de hacer la tarea, que ya tus papás te habían dicho que necesitabas, no sé, en mis tiempos, por ejemplo, el aprenderte las tablas de multiplicar. Yo no sé si todavía se las enseñan de memoria, ¿verdad? Ahora que están las calculadoras, computadoras y todo eso, pero en mis tiempos los maestros, los papás nos hacían que nos aprendiéramos las tablas de multiplicar de memoria, ¿verdad? Y cuántas veces no teníamos responsabilidad de hacer las tareas, por ejemplo, ¿no? Y llegaban los amigos, tocaban la puerta, venían con el balón y ahí estaban jugando con el balón, ¿verdad? Y vámonos a jugar. Y no puedo porque tengo tarea que hacer. Insistían tanto que volteabas atrás, veías que no estaba tu mamá, pues vamos un ratito, ¿no? Y te ibas a jugar al fútbol, ¿no? En mi caso, aunque no era mucho de jugar fútbol, ¿verdad? Nosotros crecimos en la playa y de repente llegaban los amigos con esas llantas inflables y venían a buscarme, hasta tenían ya un chiflido que lo reconocíamos, ¿no? Y salía corriendo. ¿Y qué pasó? No, pues vámonos a la playa. No, pues tengo tarea que hacer. No, hombre, vámonos un ratito, no pasa nada, ¿no? Y ahí vas.
y desobedecías a tus papás, ¿verdad? Y claro, éramos pequeños, éramos niños y queríamos divertirnos, ¿verdad? Y la verdad es que no afectaba tanto de repente que no hicieras la tarea y te fueras a jugar un rato con tus amigos. Claro que había consecuencias y de repente salía la chancla voladora, ¿a poco no? Y pagaban las consecuencias. Iglesia, la cuestión está en que en ese tiempo éramos niños, pero la cosa está en que quizá tienes 20, 30, 40, 50 años y sigues haciendo lo mismo. Eres influenciado por malas amistades que te alejan, que te hacen desobedecer muchas veces a Dios y a dejar las responsabilidades que tienes como hombre o como mujer. ¿Cuántas veces no llega el compadre, verdad? Y compa, véngase, vamos a echarnos una, ¿verdad? Y no, compadre, pues la familia, los hijos, no, hombre, véngase, una no es ninguna, 2 para la tos, dice, 3, pues de una vez, ¿no? Y terminas todo borracho, terminas haciendo el ridículo, terminas lastimando a tu matrimonio, lastimando a tu esposa, lastimando a tus hijos. ¿Cuántas veces no llega la amiga, verdad? Y véngase, comadre, vámonos al mall. No, ahí que el hombre pues tiene sus manos, que también usted no es su esclava. Véngase, vamos a tomarnos un cafecito, ¿no? O comadre, mire, ya vio los boletos para Las Vegas, están en oferta. Vámonos 3 días, pues hay que él se haga cargo de los niños, ¿no? Al fin y al cabo, pues también es su responsabilidad, comadre, ¿no? Y ahí estás, dejas tus responsabilidades por irte, por hacer caso a las amistades. ¿Cómo están tus amistades, iglesia? Yo sé que puede sonar cómico, pero no está muy alejado de la realidad, ¿eh? No está muy alejado de la realidad. Algunas amistades son como arena movediza. ¿Has visto quizá alguna película o alguna caricatura? Yo nunca lo he visto en persona, la verdad, pero sí he visto películas donde está un explorador por ahí que anda medio perdido por la selva y va con el mapa y anda buscando, y de repente está metido en la arena movediza, y ya cuando menos piensa ya está hundido hasta las rodillas, hasta las piernas, y entre más se mueve más se hunde, y entre más se hunde más difícil es de salir. Bueno, iglesia, hay amistades que son como arena movediza. Una vez que caes en ellas, que comienzas una relación con ellas, van a hundirte casi sin darte cuenta. Y es tan difícil salir de esas relaciones. Tenemos que tener cuidado, iglesia, de qué personas nos estamos rodeando. ¿A quién le damos el privilegio de llamar amigos? ¿Cómo están tus amistades? ¿Son personas que aman a Dios? ¿Son personas que aportan a tu vida? ¿Son personas que edifican tu vida? 1 Corintios 15:33, mira lo que dice: no se dejen engañar. ¿Por qué dice esto? Porque es muy fácil ser engañados. No se dejen engañar. Las malas compañías, en otras versiones dicen las malas amistades, corrompen las buenas costumbres, rompen, echan a perder, destruyen los principios, los valores de Dios, y muchas veces los valores, costumbres que nuestros padres con mucho esfuerzo nos dieron. Eso es lo que hacen. Cuidado, no se dejen engañar. Las malas amistades, las malas compañías corrompen, echan a perder los valores y las buenas costumbres. Fíjate que cuando estaba preparando el mensaje, me di cuenta que la Biblia habla mucho acerca de la amistad. Hay muchísimos versículos y yo me veía tentado a decir cuáles son los versículos que voy a compartir con cada uno de ustedes, pero a Dios le importa y se toma muy en serio con quién nos relacionamos. La Biblia habla ampliamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, acerca de los amigos. Por ejemplo, en 2 Corintios 6:14 dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Si tú eres un creyente, si tú eres una persona que ha venido a la fe,
que eres un seguidor de Jesucristo, no tenemos absolutamente nada que hacer con personas que no aman al Señor. Mira lo que dice, lo bueno no tiene nada que ver con lo malo y tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Hace un contraste este versículo entre las personas que siguen a Cristo y las personas que no quieren saber absolutamente nada con Dios. Ahora, quizá tú te has de preguntar y es decir, hermano, espérese, a ver, ¿cómo vamos a alcanzar a aquellas personas que no conocen a Dios? ¿No se supone que debemos de relacionarnos con los no creyentes? Sí, definitivamente la palabra de Dios nos llama, nos manda, nos llama a que vayamos y alcancemos a aquellas personas que no conocen a Cristo. Jeremías, en Jeremías 19:15, Dios le hablaba y le decía: sí, pero que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Es importante que si tú y yo nos vamos a relacionar con personas que no son creyentes, con personas que no aman al Señor, que nuestra motivación sea para que vengan, conozcan, experimenten el amor, la salvación, la restauración, la sanidad de nuestro Señor, y no de que tú comiences a hacer lo que ellos hacen. Esa debería ser la motivación de nosotros como creyentes, como cristianos, de alcanzar a aquellos y que vengan y conozcan al dador de la vida, que vengan y conozcan el sacrificio que Cristo hizo por ellos y sean sanados, restaurados y encuentren salvación para sus vidas, para sus almas. Esa debe ser la motivación. Fíjate que Dios nos da a ti y a mí la responsabilidad, y a nadie más, es tu responsabilidad, mi responsabilidad, de elegir bien a las personas que llamamos amigos. Sí, es nuestra responsabilidad. Tú sabes con quién te vas a relacionar. Tú sabes con quién te vas a empezar a asociar. Es tu responsabilidad, de nadie más. Tú y yo no podemos echarle la culpa a nadie más. No podemos decirle a nuestros padres, no podemos decirle a nuestros hermanos, no podemos decirle al gobierno de echarle la culpa de las personas con las que nos estamos relacionando. Es tuya, nuestra responsabilidad de con quién nos vamos a relacionar. Mira, así como hay amistades que son un peligro para nuestras vidas, que son un peligro para el propósito y el plan de Dios en nosotros, también hay amistades que son un instrumento de Dios para bendecir nuestra vida. Y eso es maravilloso, iglesia. Eso es maravilloso. Cuando tú y yo encontramos una amistad, es como encontrar un tesoro y hay que cuidarlo. Y así como encontramos un buen amigo, hay que nosotros también aprender a ser buenos amigos con ellos. ¿Por qué? Porque son instrumentos en las manos de Dios para bendecir nuestra vida. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 119, en el versículo 63, él orando a Dios, hablando con Dios, le decía: soy amigo de todo el que te teme, soy amigo de aquel que tiene respeto por ti, Señor. Dice: soy amigo del que obedece tus mandamientos. Esas son las amistades que tú y yo debemos tener. Personas que buscan a Dios, personas que temen a Dios, que tienen un profundo respeto por nuestro Dios y Señor. Me estaba acordando de un pasaje que está en Lucas 5, y eran 4 hombres que traían a un paralítico en una camilla y llegaron buscando a Jesús, porque Jesús estaba sanando a los enfermos, y llegaron a esta casa y resulta que la casa estaba llena de personas, había una gran multitud, no podían entrar al lugar donde estaba Jesús. Y estos amigos, estas 4 personas llevaron a su amigo, lo subieron por el techo, hicieron un orificio en el techo y lo bajaron justamente delante de Jesús. Y yo me ponía a pensar: ese es el tipo de amigos, esa es la clase de amigos que tú y yo necesitamos en nuestra vida, que verdaderamente se esfuerzan por ser buenos amigos, que sinceramente tienen un amor genuino por nosotros, que buscan el bien en nuestra vida, que cuando estamos tirados, que cuando estamos en dolor, que cuando estamos necesitados, ellos nos toman, nos levantan, pero sobre todo que nos acercan a Jesús.
sobre todo que nos acercan a Cristo Jesús. Esa es la clase de amigos que tú y yo necesitamos, iglesia. Entonces, para ser felices, para ser bendecidos, para ser bienaventurados, tú y yo necesitamos elegir bien nuestras amistades, con quién nos vamos a relacionar. Ahora, la segunda característica para ser bendecidos, para ser dichosos, para ser felices, dice el Salmo 1, versículo 2, dice: es feliz, dichoso, bienaventurado aquel que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. La segunda cosa es: deleítate en la palabra de Dios. Pasa tiempo en la palabra de Dios. Haz de la palabra de Dios un hábito en tu vida. Deleítate, medita en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Bueno, la palabra de Dios nos revelan, cuando abrimos la Biblia, Dios nos revela quién es Él, quién es Dios. Y también nos revela cuál es su voluntad para la vida de cada uno de nosotros. En la palabra de Dios, cuando vamos a las Escrituras, conocemos en ella el propósito de nuestra vida, conocemos la identidad que tenemos delante de Dios como sus hijos, ¿verdad? Y conocer y practicar la palabra de Dios va a producir en nosotros vidas plenas, vidas felices, vidas en abundancia, porque eso es lo que hace Dios en la vida de las personas. Mira esta imagen. ¿Qué es deleitarse? Bueno, deleitarse es disfrutar algo, saborear algo, tomarlo como esta persona que está aquí. Si la puedes ver, parece que le acaba de dar una cucharada a su postre y hasta cierra los ojos y está disfrutando los sabores de este rico postre. Bueno, la palabra de Dios también debemos tomarla de esa manera, ¿no? Me estaba acordando que aquí a la vuelta venden unos tacos al pastor. Y pasas por ahí, está el taquero y la carne doradita, así del trompo, empieza a pasar el cuchillo y lo echa en la tortilla y hasta con su pedacito de piña, ¿no? Y luego le echa su cilantro, su cebolla, y luego le pone salsita roja y agarra el taco y cierra los ojos, levantas el dedo así. Para los que no saben comer tacos, los tacos se comen con el dedo así levantado, le das una mordida. ¡Qué rico! Se disfruta, uno se deleita en los alimentos. ¿A poco no? Es un deleite comer, de verdad. Y bueno, así como el alimento es bueno para nuestro cuerpo, ¿verdad? Para nuestro físico, bueno, la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Tú y yo necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios. Estaba pensando que hay ocasiones en que no disfrutamos o no nos deleitamos en la palabra de Dios por la condición de nuestro corazón, por la condición de nuestra vida, por la condición de nuestra alma. Es como una persona enferma. Has estado al lado de una persona enferma, quizá tu papá, quizá tu mamá, quizá un hijo pequeño tuyo ha estado enfermo y intentas darle de comer y te dice: no, ¿sabes qué? No, quítame esa comida aquí, no quiero comer, no tengo apetito, ¿no? Y intentas y luego tomas una cuchara y le dices: mamá, tiene que comer, hijo, tienes que comer porque te hace falta darle los nutrientes a tu cuerpo, ¿verdad? ¿Les ha pasado que generalmente una persona enferma no quiere saber de la comida y dice: no, házmela para allá, no quiero, no tengo apetito, no puedo comer, ¿no? ¿Saben? Muchas veces pasa eso también. Cuando buscamos deleitarnos en la palabra de Dios, yo no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces no tenemos ganas de abrir la palabra de Dios. ¿Te ha pasado? ¿O solamente soy aquí el único pecador que a veces no quiere o no tiene el deseo de abrir la palabra de Dios? Eso pasa. A veces pasan situaciones en nuestra vida. A veces nos sentimos desanimados, a veces nos sentimos deprimidos, a veces estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida y lo menos que queremos es a veces abrir la palabra de Dios. Pero así como al enfermo le dan esa cucharada y le dicen: es necesario
Tú y yo también debemos estar conscientes de aun cuando no tenemos ganas de pasar tiempo en la palabra de Dios, que tú y yo tengamos la convicción de abrir la Biblia y de comenzar a leer y de dejar que Dios sane nuestra vida, que Dios nos anime, que Dios restaure en la situación en la que estamos pasando. ¿Les ha pasado? El enfermo le das una cucharada y dice: no, ahorita no quiero, pero sí, mamá, sí, hijo, sí, papá, necesitas alimentarte. Y le das una cucharada y luego le das otra. Y después de un tratamiento y de seguirlo alimentando, aunque no quiera, de repente empieza a decir: a ver, dame otra. Y a ver, pásame el plato para acá. Y empieza a comer y empieza su físico a ser sanado, ¿verdad? Y de repente empieza a disfrutar: a ver, tráeme otro plato, no, tráeme otro plato de sopa. Y empiezan a comer muy bien. Bueno, con la palabra de Dios muchas veces es lo mismo. A veces no tenemos ganas, a veces nos cuesta, a veces no entendemos algunas cosas, ¿verdad? Pero eso no significa que no debemos hacerlo. Debemos comenzar y pronto le empezamos a agarrar el gusto y empezamos a deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Te ha pasado? En mi caso, me acuerdo cuando recién vine a los pies de Cristo y empezaba a abrir la Biblia. Sí, había muchas cosas que no entendía, pero me acuerdo que leyendo el libro de Génesis, me acuerdo que me topé con la historia de José y de verdad que es una historia tan interesante que José, el soñador en el libro de Génesis, que no podía dejar de leerla, y de verdad que eran capítulos y se llegaba la hora que me tenía que ir a trabajar y no quería dejar de leerla. ¿Por qué? Porque me estaba deleitando en la escritura, porque hay pasajes donde Dios nos está hablando a nuestra vida, porque hay versículos de la palabra de Dios donde los ves y sientes que realmente Dios habla a tu vida, habla a tu corazón y comienzas a deleitarte en la palabra de Dios. Es como cuando muchas veces, mira esta imagen, no es lo mismo experimentar la lluvia en el frío sin un paraguas. ¿Les ha pasado que a veces vas caminando y de repente se suelta un aguacero y no venías preparado, no traías la ropa adecuada, que no sé, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo en la construcción y me ha tocado a veces que estoy trabajando duro, a veces haciendo por ahí a pico y pala, haciendo algún hoyo o algo en la tierra, y estoy todo mojado y lleno de lodo en mis zapatos y con mucho frío. También los que trabajan, por ejemplo, en la jardinería, ¿no? Saben de lo que estoy hablando. Y la verdad es que cuando eso pasa, uno hasta le dice: Señor, quita la lluvia, por favor, ¿no? Porque estás temblando de frío, estás todo mojado, no tienes la ropa adecuada, ¿verdad? Y eso no significa que no podemos disfrutar la lluvia. La lluvia es buena, la lluvia, por eso es que vivimos en este estado y cuando vemos a nuestro alrededor está todo verde. ¿Por qué? Porque llueve mucho, ¿verdad? Pero respiramos y podemos respirar oxígeno puro. ¿Por qué? Por todos los árboles grandísimos, pinos que hay en este estado. ¿Por qué? Porque la lluvia es buena, ¿no? Pero quizás estás en una posición donde no estás disfrutando de la lluvia. No es lo mismo disfrutar de la lluvia cuando te estás mojando, cuando te estás ahí titiritando de frío, como dicen, que estar bajo techo, ¿verdad? Al lado de la chimenea, con una tacita de café o de chocolate calientito, al lado de tu persona favorita, yo no sé, quizá tu esposo, tu esposa, quizá tus hijos, quizá un buen amigo, una buena amiga, ¿verdad? Y que escuchas cómo cae la lluvia, pero la lluvia está afuera, ¿verdad? Y estás disfrutando el sonido de la lluvia y volteas por la ventana y dices: ay, mira qué bonito está lloviendo. Pues sí, pues estás en lo calientito, ¿no? Y estás en un rato agradable. Entonces, sí podemos disfrutar de las cosas. Muchas veces depende de la situación, muchas veces depende de la circunstancia, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la palabra de Dios. A veces necesitas estar en un lugar adecuado para poder deleitarte
de la palabra de Dios. A veces necesitas que las circunstancias y la situación sea idónea también para que puedas de verdad disfrutar y deleitarte de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que meditemos y que nos deleitemos en la palabra de Dios? Bueno, cuando tú y yo nos deleitamos en las Escrituras, somos muy beneficiados. ¿Por qué? Primero porque nos evita muchos golpes, caídas y mucho dolor innecesario. Eso hace la palabra de Dios, ¿sabías? ¿Sabías eso? Fíjate lo que dice Salmo 119 en el versículo 105. Dice: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Iglesia, vivimos en un mundo, en una sociedad que está en tinieblas. Gente a nuestro alrededor que vive en oscuridad. Gente, jóvenes que no se tientan el corazón para tomar un arma y quitarle la vida a seres indefensos. Vivimos en oscuridad, iglesia. Necesitamos la lámpara de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna vez se ha ido la luz en tu casa? ¿Alguna vez has tratado de caminar a oscuras cuando nada se ve y de repente empiezas a tentar por aquí y por allá? Y no sé, de repente te das un golpe en la rodilla con la cama, o de repente pisas. Yo no sé si ustedes tengan hijos pequeños, pero en nuestra casa tenemos a nuestro hijo Mateo, que está a punto de cumplir 2 años, y algunas veces deja por ahí sus legos tirados. ¿Alguna vez te has levantado en la noche a oscuras a querer ir al baño y de repente vas caminando en la oscuridad y más o menos como que conoces tu casa, pero pisas un lego? Hermanos, si ustedes nunca han pisado un lego con los pies descalzos, no saben lo que es el dolor. Es el grito más fuerte que he pegado en silencio. La palabra de Dios nos evita muchos dolores. La palabra de Dios nos evita golpes. Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, es precisamente como dice este salmo, es una luz a nuestro camino. Vas en la oscuridad, pero la palabra de Dios dice: mira, ahí está el lego. Y brincas y evitas el dolor, evitas el sufrimiento en tu vida. Eso hace la palabra de Dios en nuestra vida. Otra de las cosas que pasa cuando nos deleitamos en la Escritura es que Dios bendice nuestras vidas a través de deleitarnos, de meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios, mira, estaba viendo un pasaje en 2 Timoteo 3:16. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Y dice, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el siervo de Dios, que el hombre o la mujer de Dios sean completamente capacitados para toda buena obra, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Cómo nos bendice el deleitarnos, el meditar en la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos bendice a través de su palabra porque nos enseña la verdad. En un mundo donde la mentira abunda, venimos a la palabra de Dios y podemos conocer la verdad. ¿No es maravilloso? No podemos ser engañados si estamos en la verdad. La palabra de Dios nos corrige. ¿Cuántos de nosotros necesitamos corrección? ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado? Y de repente vamos por un buen camino y de repente ahí vamos desviándonos. Y vamos a la palabra de Dios y otra vez vamos al camino. Y seguimos y por ahí nos llama la atención otra cosa, nos desviamos, vamos a la palabra de Dios y corrige nuestro camino. Eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios nos alienta. ¿Alguna vez te has sentido desanimado? ¿Alguna vez te has sentido, deprimido? ¿Alguna vez has tenido el deseo de tirar la toalla, de decir: ya no quiero seguir? Ya estoy cansado de seguir adelante. Luego vas a la palabra de Dios y la palabra de Dios te alienta, te anima, te levanta para seguir adelante buscando de Dios.
para llegar a cumplir ese propósito que Dios tiene para tu vida. La palabra de Dios nos enseña a vivir. La palabra de Dios nos capacita para vivir dentro de la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo vivimos dentro de la voluntad de Dios, cuando obedecemos a Dios, hay bendición en nuestra vida. Y la bendición en nuestra vida, eso es el plan de Dios para nosotros, que seamos felices, bendecidos, bienaventurados. ¿Cómo meditamos en la palabra de Dios? ¿De qué está hablando, hermano? A ver, platíqueme, ¿cómo es eso de meditar, de deleitarse en la palabra de Dios? Bueno, deleitarse y meditar en la palabra de Dios es enfocarte, es poner toda tu atención y profundizar en aquello que Dios quiere hablar a tu vida. Te voy a poner un ejemplo práctico y algo que yo he estado practicando, algo que yo he estado haciendo desde hace muchos años y que ha sido de gran bendición a mi vida. Yo no sé si tú tengas el hábito de la lectura de la palabra de Dios, pero si tú eres una persona, un seguidor de Cristo, tú y yo debemos tener el hábito de pasar tiempo en la palabra de Dios, de conocerle, de conocer su voluntad para nuestra vida. Entonces es importante que primero que nada, que tengas el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Y sucede y ocurre de esta manera: vas a la palabra de Dios, imagínate, ¿no? Estás leyendo quizá el libro de la carta de Pablo a los Filipenses, si llegas a Filipenses 1:6, y donde dice Pablo: estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Y te topas con ese pasaje y tú dices: a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? ¿Quién está hablando aquí? Empiezas a hacerte preguntas, de esa manera meditas. Te preguntas, ¿quién habla aquí? Bueno, habla el apóstol Pablo. ¿A quién les está diciendo estas cosas? Bueno, habla a los filipenses, ¿verdad? ¿Y qué les está diciendo? Bueno, el apóstol Pablo les está diciendo que él está convencido de algo. ¿De qué está convencido el apóstol Pablo? Está convencido que Dios empezó una buena obra en ellos y que no la ha terminado y que la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Bueno, aquí dice que hasta el día que Cristo venga. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, que Dios también comenzó una buena obra en mi vida. ¿Que ya la terminó? No, que todavía sigue trabajando en mi vida. ¿Y cómo me anima eso? Bueno, que quizá cuando ves que de repente fallas, que Dios te está diciendo a través de ese pasaje: ok, fallaste, pero todavía no termino la obra que estoy haciendo en tu vida, así es que sigue adelante, anímate, levántate, sigue buscando de mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice el apóstol Pablo que él está convencido de que eso va a ocurrir, y eso es una verdad. Cuando Dios comienza la obra en nosotros, Él la va a seguir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Hay algo por lo que deba alabar a Dios en esto? Claro, porque ya no tengo la vida que vivía antes, porque ahora soy una persona diferente. Claro que todavía no soy la persona que Dios quiere que sea, quizá, pero por lo menos ya no soy la persona que era antes de venir a los pies de Cristo. Así es de que gloria a Dios por eso. Así que te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. De esa manera meditamos en la palabra de Dios. Hazle preguntas al pasaje. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Cómo lo harías? ¿Actuarías diferente? ¿Hay un pecado que confesarle a Dios? Así lo meditas. Te vas al trabajo, quizá trabajas en la construcción y empiezas a trabajar y te acuerdas del pasaje y dices: mira, así como leí en la mañana que Dios comenzó una obra, así estamos comenzando esta obra, y ya pusimos los cimientos y estamos levantando, no sé, la madera, las paredes, y va avanzando la obra, pero todavía no está terminada. Mira, justo así está pasando en mi vida, y estás meditando durante el día en el mismo versículo y constantemente le rindes adoración a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Iglesia, ¿por qué es importante meditar en la palabra de Dios? Bueno, es importante meditar en la palabra de Dios para entender. ¿Cuántas veces no hemos venido a la escritura y te rascas la cabeza y dices: a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó con este pasaje? No entiendo. Y empiezas a meditar, empiezas a analizar, empiezas a profundizar. De repente tomas algunos recursos,
De repente le preguntas a tu líder de grupo, de tu grupo de vida, o de repente te acercas al pastor y le preguntas: ¿sabes qué, hermano? No entiendo esta parte, pero ya estás profundizando, estás analizando, estás meditando en la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119, en el versículo 27, le dice: ayúdame. Es una oración que él levantaba al Señor, le decía: ayúdame a entender tus instrucciones. Habrá ocasiones en que no entendemos, pero podemos orar a Dios, podemos hacer uso de recursos y podemos llegar a entender la palabra de Dios cuando meditamos y nos deleitamos en la Escritura. ¿Por qué es importante deleitarnos y meditar en la Escritura? Bueno, para recordar, en Proverbios 3, del 1 al 2, dice: hijo mío, no olvides. En otras palabras, recuerda mis enseñanzas y ten en mente, otra vez, recuerda mis mandamientos, porque alargarán tu existencia. Y mira qué maravilloso, y te darán años de vida y de paz. ¿Cuántos de nosotros anhelamos eso en nuestra vida? Queremos eso, anhelamos eso, años de vida y años de paz. ¿Por qué es importante meditar en la palabra de Dios? Bueno, es importante para aplicar la palabra de Dios. Déjame decirte que no basta con que entiendas la palabra de Dios, con que te la memorices, te la aprendas quizá y la estés recordando constantemente, sino que es muy importante, es necesario aplicar la palabra de Dios. Es algo que constantemente en mi grupo de vida de los sábados, les digo a mis amigos, a mis compañeros, a los que nos reunimos y crecemos juntos en la palabra de Dios, de que no basta con solamente conocer la Escritura, que es importante, y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando obedecemos a eso que aprendemos, cuando aplicamos y vivimos la palabra de Dios. Así es que mira lo que dice este salmo. Dice: Dios mío, enséñame, otra vez levantando estas palabras en oración, enséñame a cumplir tus mandamientos, pues obedecerlos ¿me hace qué? Me hace feliz. Y ese es el propósito y ese es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Quieres ser feliz? Bueno, aplica la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios para aplicarla a tu vida. El propósito de meditar en la palabra de Dios es ser guiados por Dios para tomar decisiones correctas. Por eso meditamos en la palabra de Dios, porque queremos obtener sabiduría de parte de Dios para hacer decisiones en nuestra vida, hacer decisiones correctas, a fin de que de ser dichosos, de ser felices, de ser bienaventurados, de que nos vaya bien, de vivir vidas plenas. Eso es lo que queremos, ese es nuestro anhelo. Una decisión, iglesia, puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Una decisión correcta tiene el poder para bendecirte, pero una decisión incorrecta tiene el poder para alejarte del propósito y del plan que Dios tiene para tu vida. Así es de que por eso es que las decisiones que tú y yo tomamos importan muchísimo. Por eso es importante deleitarnos, meditar en la palabra de Dios. Las decisiones que tomamos hoy, ahora, en el presente, estas decisiones van a definir tu futuro, pero no solo tu futuro para esta vida, sino que también la eternidad. Las decisiones que tomamos importan, iglesia. Así que bueno, para deleitarnos al meditar la palabra de Dios, esto es lo que necesitamos muchas veces. Necesitamos apartar un tiempo. Generalmente no hay tiempo para hacer esto. Tú necesitas intencionalmente decir: ok, voy a tomar media hora, no sé. Puede ser en la mañana, puede ser en tu hora de descanso en el trabajo, puede ser antes de dormirte, pero aparta un tiempo para meditar, para deleitarte en la palabra de Dios. Busca un lugar adecuado. No trates de meditar en la palabra de Dios cuando los niños están llorando, cuando hay mucho ruido en tu casa. No, a veces hay que encerrarse en el baño, iglesia, y llevarte tu Biblia y decir: bueno, aquí no hay ruido, aquí no nadie me va a molestar, y tomas un tiempo y escoges ese lugar.
A veces hay que encerrarse en un closet si no hay mucho lugar en tu casa. Puedes encerrarte en un cuarto, puedes irte al carro quizá, si en tu hogar, en tu casa hay mucho ruido. Pero es importante, primero, que hagas un tiempo, que busques un lugar adecuado, pero sobre todo, iglesia, que tengas un corazón dispuesto para que Dios te hable, para escuchar la voz de Dios. Este salmo nos presenta dos caminos. Por un lado, nos presenta el camino de cultivar, de buscar el consejo, de detenernos en el camino de aquellos que están lejos de hacer la voluntad de Dios. Por otro lado, está el camino de deleitarnos, de buscar el consejo y de ser guiados por la palabra de Dios. Esos son los dos caminos que nos presenta este salmo. Dice, en el versículo 3 dice: la persona que se deleita en la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace, prospera. Versículo 4 y 5 dice: los malvados son como paja arrastrada por el viento. La senda de los malos lleva a la perdición. Dos caminos que llevan a dos consecuencias muy diferentes. Una de las consecuencias es ser prosperado, dichoso, bendecido, feliz, vivir vidas plenas. La otra consecuencia es vivir una vida inconsecuente, una vida que es arrastrada como esa paja y destruida, vidas irrelevantes que quedan en el olvido. Dos caminos, dos consecuencias, iglesia. Mira este versículo me encanta. Dice: hoy, escuchaste bien, hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y luego te dice Dios: yo les aconsejo a ustedes y a sus hijos, a sus descendientes, que elijan la vida. ¿Cuándo debemos hacer esa decisión? Hoy. La palabra de Dios nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de hacer una decisión. Ya el pasado no podemos hacer nada. El futuro es incierto, iglesia. No sabemos si vamos a estar para mañana. No sabemos si mañana o en unas horas vamos a tener la oportunidad de tomar esta decisión. Dios nos da la oportunidad hoy, el día de ahora, este momento. Es lo único que tenemos. Dos caminos, y nos deja a nosotros el privilegio, porque es un privilegio, iglesia. Dios bien pudiera habernos diseñados para tomarnos como robot y decir: ustedes van a ser míos, son míos, me van a obedecer. Pero Dios no nos diseñó de esa manera. Dios no nos creó así. Dios nos creó para que nosotros voluntariamente le busquemos. Dios nos deja a nosotros el privilegio, pero también la responsabilidad de qué camino decidimos tomar. La decisión es hoy, iglesia. Está el camino de vida o el camino de muerte. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento constantemente Dios nos pone ante estos dos caminos. Y aunque el mundo y la vida nos da muchas opciones, cuando vamos a la palabra de Dios solamente hay dos caminos: el camino de vida, por otro lado el camino de muerte. El camino de la amistad de los que rechazan a Dios, o el ser amigos de Dios. El camino de la luz o el camino de las tinieblas. Ser bendecidos o vivir vidas en maldición.
Esta es la pregunta para ti, iglesia. Esta es la pregunta clave para ti el día de hoy. ¿Qué camino escogerás? ¿Cuál será la decisión que vas a tomar el día de hoy? Cierra tus ojos un momento, iglesia. Inclina tu rostro ahí donde estás. Yo no sé qué fue lo que te trajo a ti este día a este lugar. Yo no sé si alguien te hizo una invitación. Yo no sé si buscando quizá en internet encontraste esta iglesia y decidiste venir a este lugar. Yo no sé si a través de las redes sociales viste alguno de los servicios y hoy tomaste la decisión de estar en este lugar. Lo que sí sé es que Dios quería que escucharas este mensaje. Lo que sí sé es que Dios tenía una palabra preparada para ti el día de hoy. Y Dios tenía preparado para ti que este día fuera un parteaguas en tu vida. Que Dios te va a dar la oportunidad hoy, el día de ahora, de tomar una decisión. Y Dios quiere que hoy tomes la decisión de seguir el camino de vida, el camino de felicidad, el camino que te va a llevar a tener una vida plena, el camino que te va a llevar a ese lugar donde la palabra de Dios dice que ya no hay llanto, que ya no hay más dolor, donde ya no hay clamor, donde todo es felicidad. Yo no sé por qué otros caminos has andado. Quizás has andado en el camino del fracaso, una y otra vez, fracasando. Quizás has andado en el camino del dolor. Pero Dios te trajo a este lugar porque Dios quiere bendecir tu vida. Porque el plan de Dios para tu vida no es que vivas en calamidad, dolor y sufrimiento. El plan de Dios para tu vida es que vivas una vida plena, una vida en abundancia. La decisión es tuya. Yo te voy a pedir, si tú eres esta persona de la que estoy hablando, que Dios trajo de una u otra manera a este lugar, y hoy quieres tomar la decisión de seguir el camino de vida, te voy a pedir que levantes tu mano muy alto. Levanta tu mano. Todos están con los ojos cerrados, todos con el rostro inclinado. Si tú hoy quieres tomar la decisión de rendir tu vida a Cristo, gracias por esa mano levantada ahí atrás. Que Dios bendiga tu vida. Quiero orar por ti. Alguien más, otra mano levantada aquí en la parte de atrás. Una mano levantada de este lado. Gloria a Dios por tu vida. Dios te trajo a este lugar. Señor, gracias por estas personas, Padre. Gracias, Señor, porque tú tenías preparado este mensaje para ellas, Señor. Tú les estás dando la oportunidad en este momento, Señor, de rendir su vida a ti, Señor, y comenzar a caminar por ese camino que Cristo nos ha trazado. Que de hecho, Cristo es el camino. Él es el camino de salvación. Él es el camino de vida. Señor, obra en sus corazones, Señor. Señor, fortalece sus vidas, Señor, para que hoy, Señor, que han tomado esa decisión, Señor, puedan buscarte, conocerte, amarte, seguirte, Señor. Y que el plan que tú tienes para ellos, Señor, pueda ser hecho sobre sus vidas. Señor, así mismo te doy gracias por esta hermosa iglesia. Gracias, Señor, porque muchos, Señor, han decidido buscarte, Señor. Han decidido, Señor, rendirse delante de ti, Señor. Y ciertamente tú nos has bendecido, Señor. Ciertamente hoy estamos
Señor, viviendo vidas plenas, Señor, pero como dice Filipenses 1:6, tú todavía no has terminado y hay mucho, Señor, que vamos a ver, Señor. Vamos a ver tu gloria sobre nuestras vidas y sobre Iglesia Vida. Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Recibe la gloria, recibe la honra en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.